Les saludo en el nombre del Señor. Quiero dar gracias a Dios por esta bella oportunidad que me da hoy día, sábados 12 de junio, donde Dios nuevamente me da esta oportunidad de poder estar hablando de la palabra del Señor. Quiero invitarles a meditar de un versículo en el nombre del Señor. El tema es juicio por el pecado. Así es el tema de este mensaje, juicio por el pecado. Su palabra estará en 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 10. Le damos lectura en el nombre del Señor. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Que Dios bendiga esta palabra, primeramente en mi vida, como el que está, hermanos, hablando de ella. Porque en primer lugar, yo tengo que hacer de la palabra de Dios. Y por supuestamente usted también tiene que hacer de la palabra de Dios, porque es Dios el que habla a través de este libro. ¿Por qué el juicio por el pecado? Y la respuesta estaba en el versículo que yo le estaba leyendo. Es porque David censó al pueblo. Y usted dirá, pero ¿por qué es pecado censar en ese tiempo, en esa época? ¿O por qué fue un pecado ante Dios que David pudiera, no sé, contar cuánta gente él tenía? El problema es que no fue a lo mejor un censo que él pudiera haber hecho con una intención buena, sino que fue con una intención de ver él cuántos soldados él tenía. Es por ello que ante los ojos de Dios, lo que él hizo no fue agradable ante Dios. Quiero yo leerle acá una parte de mi Biblia. Dice: Joab comprendió, dice, la verdadera naturaleza de este orden y el pecado que encerraba la cuestión para David y para Israel. Nunca había sido la de cuántos hombres capaces de empuñar las armas se disponían. Su fuerza, dice, no residía en el número de guerreros, sino en el hecho de que el Señor acompañaba al pueblo en su lucha. Esta orden contrasta con su valiente y ecuánime discurso ante Goliat, porque él dijo: de Jehová es la batalla. Y esto lo encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 17, en el verso 47, cuando él, ¿no es cierto?, hemos escuchado y hemos leído también esa historia donde David se enfrentó al gigante Goliat. Incluso él dijo: ¿quién es este circunciso que viene a enfrentar al pueblo de Dios o a los escuadrones de Dios? Y en él vino como un celo, hermanos, cuando escuchó la voz de este hombre que estaba provocando, hermanos, aquel pueblo.
Y vemos que nadie era capaz de poder enfrentar a aquel gigante porque ya sabemos la historia de su altura. El promedio más o menos era casi de 3 metros la altura de este hombre. ¿Mm? Pero él dijo, en el nombre de Jehová yo iré, y en el nombre de Jehová lo voy a derribar. Entonces por eso él dice acá, porque de Jehová es la batalla. El Señor nos bendiga. ¿Qué entonces llevó a este gran hombre o a este rey el tener que hacer este censo? A lo mejor la Biblia no lo explica bien. No hay, hermanos, no, no sale en ninguna parte de la Biblia que explique cómo empezó esto en David. A lo mejor posiblemente se dice que este pensamiento estaba en el corazón de David, pero no era algo que iba a agradar ante los ojos del Señor. ¿Y a qué nos quiere llevar este mensaje? ¿A qué me quiere llevar a mí? ¿Y qué nos quiere decir el Señor a través de este mensaje? Que las capacidades que puedan estar en usted, las capacidades que puedan estar en mí, usted nunca diga en su corazón, a lo mejor, que por mí o porque yo tengo sabiduría o por lo que yo soy, es lo que yo tengo o es lo que yo soy en esta vida. El Señor nos bendiga. Porque uno nunca debe, hermanos, pensar que algo, ya sea un trabajo o sea la educación que usted tenga, hermanos, nada de esto a nosotros nos pueda decir que a través de esto yo he adquirido lo que soy. El Señor nos bendiga. Porque hubo un hombre también que él dijo unas palabras: todo esto es mío, todo esto lo ha hecho mi mano. Y esta persona fue el rey Nabucodonosor, que él se engrandeció, se enorgulleció, hermanos, por su reino que él tenía. Pero Dios mismo le había mostrado a él lo que venía a su vida. Entonces, en el momento que cuando él estaba pronunciando estas palabras, hermanos, cayó ese castigo también sobre él. Vino el juicio de Dios sobre aquel pecado, hermanos, que él estaba cometiendo ante los ojos de Dios, porque nadie, hermanos, puede decir prácticamente mi mano ha hecho esto. No puede estar en mi boca, hermanos, o en mi pensamiento el decir que por mis capacidades yo soy lo que soy y tengo lo que tengo, sino que siempre, hermanos, nosotros debemos de poner a Dios en todo lo que, hermanos, nosotros vamos a hacer, y todo lo que tenemos, también debemos decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. El Señor nos bendiga. Acá este rey, hermanos, él dice: yo he pecado gravemente, porque era un pecado gravísimo que él había cometido. Dice David, se da cuenta de que calcular la fuerza de Israel sobre la base del número de guerreros, como hacían otras naciones, era violar la relación de Israel con Jehová, en quien residía su verdadera fuerza. Alabado sea el Señor. Yo creo que tanto usted como yo entendemos de dónde viene esa fuerza. ¿Qué le da esa fuerza a usted para que pueda ir a su trabajo? ¿Qué le da esa fuerza a la dueña de casa para que pueda, hermanos, hacer sus quehaceres de todos los días? ¿Qué le da la sabiduría al hombre? ¿Qué le da la sabiduría a la mujer? ¿Qué le da, hermanos, a aquella persona que pueda estar, a lo mejor usted misma,
en una situación a lo mejor bien puesto, en un trabajo bien puesto. Esto, hermanos, viene de parte de Dios. Entonces, nunca yo pueda decir por mi fuerza o por mi capacidad o por lo que yo soy, hermanos, tengo todo esto. O simplemente una persona, hermanos, un hijo de Dios, puede ser un pastor también, engrandecerse, hermanos, porque a lo mejor Dios le ha dado almas o le ha dado un tremendo templo, no lo sé. Podemos tomarlo en el sentido espiritual como en el sentido material, pero nunca, hermano, en nuestras vidas ponerse uno mismo y decir todo esto es por mi capacidad, por lo que yo soy. El Señor nos bendiga. Y acá él dice en quién residía su verdadera fuerza. El corazón de David siempre fue sensible hacia Dios. Se convencía de su pecado y se arrepentía con prontitud. Esa es una cualidad buena así de aquel rey, que él siempre, hermanos, siempre él se miraba y decía, lo que yo estoy haciendo mal no está correcto. Por eso dice acá, fue siempre sensible hacia Dios. Y él reconocía, eso es lo importante también en nosotros. Si hemos fallado en esta actitud, si hemos fallado, hermanos, en alguna cosa en nuestras vidas, por ejemplo, me voy a poner yo mismo, a lo mejor no soy un grande músico, hermanos. El decir ya, si yo no toco la guitarra aquí, no se puede hacer nada. Un ejemplo que doy yo, ¿no? O alguien que pueda decir, yo soy el vocalista, soy el principal, y pueda decir, sin mí este grupo no va a salir adelante porque yo soy el principal en la voz, o el baterista, o el bajista, o un predicador, o un evangelista, o algún misionero, o algún profeta. El Señor nos bendiga, porque todo proviene de Dios, por hermano, no es de mí. No es por mi capacidad. Yo aquí estoy delante de ustedes, no es por mi capacidad, no porque yo me la pueda, sino que porque Dios me ayuda a mí, hermanos, y porque Él me da la fuerza y la fortaleza para estar delante de ustedes y a través de este medio hablando de la palabra del Señor, pero siempre con temor, con temblor, hermanos, porque el hablar de la palabra de Dios no es como, hermanos, contar un cuento o una historia, porque esto es algo verídico, es algo real, esto es algo vivo, que está, hermanos, vigente hasta el día de hoy. Estos libros fueron escritos hace más de 2000 años atrás, pero si usted lee como que fuera algo que está reciente nomás. Y esto le pasó a este rey, hermanos, y Dios a lo mejor provocó todo esto porque lo dice el capítulo 24 en el verso 1. Lo dice así. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Gloria sea al Señor. Porque usted pueda, hermanos, meditar en este mensaje. Y si puede usted estudiarlo mejor y leerlo en el capítulo 24 del 1 en adelante, va a entender, hermanos, el por qué. Porque muchas veces, hermanos, sabiendo hacer lo bueno nosotros, no queremos hacerlo. Sino que siempre, hermanos, queremos hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude y que Dios, hermanos, fortalezca nuestro corazón. Dice, se convencía de su pecado y se arrepentía con prontitud. Cualidades que le ganaron el reconocimiento divino que aparece en Primera de Reyes 14:8, donde dice que ese muchacho o ese varón tenía el corazón como el corazón de Dios. Entonces, hermanos, es importante también reconocer, pero también hay que ver que si
yo sé hacer lo bueno y no quiero hacerlo, me es mayor condenación para mi vida. Dios bendiga este mensaje. Imagínese usted, después de pasar todo esto, dice el verso 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, dice, mire, y vino el juicio de Dios, porque esto no quedó así nomás. Vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, dice. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga, dice. Vino pues Gad a David y se hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengue 7 años, que te vengan 7 años de hambre? Era uno de los juicios o uno de los castigos que venía por lo que David había hecho. En tu tierra, es una pregunta, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y el último juicio, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, dice, mira qué responderé al que me ha enviado. Quiero leerlo hasta el verso 17. Dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba 7,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El Señor nos bendiga. Maravillosa su palabra, hermanos, que Dios nos viene a hablar a nuestras vidas. Y Él nos habla siempre a nuestra conciencia, nos habla a nuestro corazón. Que no haya ser, hermanos, que yo vaya a querer hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga. O usted vaya a cometer alguna cosa, o haya algún pecado que esté dando vuelta ahí, hermanos, y quiera Dios librarnos. Y a través de esta palabra Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo. Porque, hermanos, a lo mejor Dios nos perdona, sí. Dios perdona nuestro pecado, Dios perdona nuestras faltas, nuestros errores. Pero tiene que venir el juicio. Tiene que venir el juicio. Es la única forma que podemos, hermanos, nosotros ser librados de todas estas cosas. Porque dice la Biblia que al hijo que ama, Él dice que lo disciplina, lo reprende, lo exhorta. Que Dios nos bendiga y que Dios fortalezca nuestras vidas y aumente nuestra fe cada día, hermanos, y que podamos comprender y entender, siempre digo esta palabra, que el Dios que nosotros alabamos y servimos es un Dios vivo. No es un juego, hermanos, esto. Esto es algo real, es algo verídico y debemos nosotros cuidarnos en cuerpo presente como en cuerpo ausente. Y cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque todo esto pertenece a nuestro Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes y con todos nuestros hermanos. Dios bendiga también a los que han estado enfermos, mi hermano Juan. Dios también traiga esa sanidad, esa restauración a su vida. A Mateito también, un sobrino de mi esposa. Dios se glorifique en su vida también. Y en todos aquellos que no han estado bien, Dios también se glorifique en ellos. Lo importante es confiar en Dios y creer en Dios, que Dios lo hará. Bendiciones, mis hermanos.